especie de peregrinación taquera, el paseo más sabroso que puedan imaginarse. Esta aventura está patrocinada por Keds y hoy ando uno de sus estilos double decker que son súper versátiles y cómodos, perfectos porque vamos a andar caminando bastante y les voy a enseñar mis taquerías preferidas de Tijuana. ¿Me acompañan? Vamos a nuestra primera parada y estamos ante una de las taquerías más famosas de Tijuana. Es tan famosa que, como ven, no necesita letrero, o sea, porque todo el mundo la conoce, es una institución. Llegamos a Mariscos El Mazateño. Tenemos un amigo al que no le gusta el pescado. Eso es porque no han visitado este sitio mágico donde la cosecha del mar se transforma en suculentos manjares de barrio, combinándose a la perfección con tortillas de maíz y queso. Mucho queso. Aquí puedes pedir clamatos, ceviches, consomés, pero sin duda los reyes del menú son los tacos de pulpo y de camarón. Ya llegó el momento de entrarle a este taquito de pulpo, que es de mis favoritos. Está increíble. No solo porque la consistencia del pulpo está, como lo dicen, crunchy, sino porque el sazón que tiene es enchilado. No puedo adivinar el montón de chiles que usaron o las cosas que le pusieron, pero creo que todo va a la perfección. Y el quesito que le ponen es también un poco para alivianar ese picor. Yo me comí la mazateña, que es el de camarón enchilado, y sí, me enchilé. Y tengo que deciros que una de las partes emocionantes de venir a esta taquería es que uno nunca sabe cuán picantes les van a salir los tacos, depende mucho del día. O sea, es parte de la intriga, ¿no? Hoy era uno de esos días que mi paladar pusilánime europeo lo está sintiendo bastante. En otra taquería, estamos en Tacuali, que viene de la palabra Cuatacuali, el vocablo azteca del cual derivó la palabra taco. Allí les da un poco de trivia y yo me estoy muriendo de hambre, así que vamos a comer. Después de esos ricos tacos de pescado, nos metemos de lleno en el inigualable mundo de los tacos de carne. Y no de cualquier carne, sino de cortes de alta calidad como el ribeye, que orgullosamente preparan aquí. Pero más allá de su carne premium, sus sabrosos frijolitos y, cómo no, sus tortillas calientitas recién hechas, la seña de identidad de Tacuali son estos exquisitos tuétanos. Y pues he aquí nuestro ejemplar, y esto es la especialidad, que es que te sirven un poco de tuétano para que le añadas al taco, que le añade más saborcito. Muy bien cargado este taco, así que buen provecho. El taco en sí está riquísimo, pero como que el tuétano le añade otro nivel de sabor, porque aceptémoslo, el sabor está en la grasita del taco. Para quien no esté familiarizado con este manjar, el tuétano es la médula ósea de los huesos de res más grandes. Esta se cocina al fuego hasta derretirse y transformarse en una gelatina deliciosa. Muchos antropólogos afirman que el tuétano es el primer tejido animal que empezó a consumir el hombre, pues los huesos de los animales eran lo único que quedaba después de que depredadores y carroñeros llenaran la panza. Miles de años después, el tuétano está lanzándose con fuerza al estrellato de la cocina urbana por medio de propuestas como la de Tacuali. Pero ¿quién mejor para hablarles del tuétano que el más fan, mi esposito que está detrás de la cámara? Amigos, lo que me gusta de esto que hemos pedido es que te dan unas tortillitas de más por si quieres hacerte un taco de puro tuétano, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Esto obviamente no hay que abusar de ello porque sí es pura grasa, pero también nos han dado un condimento en forma de salsa de chilitos con cerveza de la casa. A ver qué tal está esta. Me encanta el sabor del tuétano porque está como entre el consomé y la carne. Es ese umami. Siento sonar pretencioso, pero creo que aquí justo estoy usando bien el término de umami. Esto es puro umami. Obviamente nos encantan los tacos de toda la vida, pero a veces hay que salirnos de nuestra zona de confort y probar unas propuestas nuevas, así exóticas, atrevidas. Y para eso venimos a Trazo Horizonte.
Al entrar a este establecimiento, uno pasa por delante de esta super parrilla completa con cascada y efectos especiales. En ella se tuestan tortillas y asan chiles, despertando el apetito de cualquier mortal. Tras Horizonte luce una ambientación colorida y acogedora, acorde con su propuesta gastronómica divertida y original. El menú de este sitio ahonda en las tradiciones culinarias mexicanas, dando lugar a tacos tan atípicos como sabrosos. Este taco se llama Malacostra y es un taco con niveles de sabor impresionantes. Tiene una salsa, una crema con chile serrano y pepitas de calabaza. Y esto, señores y señores, es una costra de queso, pero abajo nos espera la sorpresa de un chile güerito relleno de marlin. No me vayan a juzgar, pero esto se tiene que comer con tenedor. Ven a mí, Malacostra. Está buenísimo, no solo porque saben que soy una queso lover, eso me derrite, sino también porque la combinación de sabores ahumaditos del marlin con los sabores como cacahuatescos van a la perfección. Y uno pensaría, pica, con tanto chile por aquí y por allá. No, está buenísimo y no pica. Este se llama gringo vacaciones porque ese es el color que agarran los gringos cuando se vienen a quemar a estas playas de por aquí. Y está buenísimo, así que vamos a entrarle con las manos y con todo. Está espectacular, no me esperaba menos. Y me encanta lo que hacen aquí en México de agarrar así chiles, asarlos y tatemarlos y meterle cositas dentro. Aparte de que se ve vistoso, le da un toquecito de sabor que no se imaginan. Mientras bajo estos taquitos con un rico paseo, les cuento un poco más sobre Keds, el patrocinador de este sabroso video. Me encanta que con Keds siento mis pies consentiditos y es que Keds hace estilos especialmente pensando en la mujer, ofreciendo muchísima variedad de tamaños y anchos. Los Keds Double Decker que uso vienen en varios estilos como este otro de leopardo. Aparte de lo acolchonaditos y cómodos que son para mi travesía taquera, me gusta que son versátiles y puedo usarlos de día y de noche. O para ver cómo el día se convierte en noche con esta preciosa puesta de sol en playas de Tijuana, donde encontraremos nuestra siguiente taquería. Después de ese rico paseíto a la playa, nos encanta venir a comer los tacos de asada de aquí de la taquería El Francés, así que vamos a ver qué ricos están. Tenemos tacos, mulitas, vampiros, quesadillas. Pues pueden a comer todo eso. Esta taquería tiene el afecto incondicional de los vecinos de playas de Tijuana. Y no es difícil ver por qué. Es el sitio perfecto para llenar la panza después de una tarde de actividad playera. Ver funcionar una taquería de estas dimensiones tiene algo de mágico. Los pedidos se suceden rápidamente y tacos de todos los tipos se preparan con brío y amor para satisfacer a los comensales. Dos quesadillas de adobada. Si llegas aquí, muchas opciones pueden seducirte. Desde las tripas fritas en el disco, el sabroso suadero, el asombroso trompo de adobada o pastor o la tierna lengua hecha a daditos. Pero sin lugar a dudas, el taco estrella de este establecimiento es el de asada. La parrilla está siempre en plena actividad para abastecer la gran demanda de esta popular oferta. A primera vista se sabe que es un buen taco porque está bien cargadito y la tortilla lo aguanta, así que entremos. Está buenísima esta carne, o sea, es que se nota como recién la acaban de echar del asadero. Y algo que me encanta es que no solo tiene la típica salsita y como el guacamole que le ponen los tacos aquí, sino que también tiene frijolitos. ¡Qué buenísima combinación! Eso estuvo exquisito, pero aún no hemos probado los famosos tacos de adobada y conozco el lugar perfecto para hacerlo, así que acompáñenme. Y por fin llegamos a nuestra última taquería, última que no menos importante. De hecho, esta fue la primera taquería que probamos aquí en Tijuana. Nos trajo nuestro amigo Gusi y desde entonces nos ha fascinado, ha sido de nuestras favoritas. Así que aquí los traje a las 3 salsas para probar los ricos tacos de adobada. Esta taquería está localizada en una cuadra que reúne 6 taquerías juntas.
Este conglomerado taqueril recibe el nombre de Las Ahumaderas. Y ya ven por qué. Es imposible comer aquí sin llevarse a casa el rico olorcito de mezquite y la carne asada. Las Tres Salsas es una taquería a la vieja usanza, en la que comensales de toda condición se sientan codo con codo a disfrutar en la calle de los suculentos tacos calientitos. Las Tres Salsas es esa taquería fiable con la que puedes contar a entradísimas horas de la noche después de un día largo. Mi taco predilecto aquí es el de carne de cerdo adobada, o al pastor, como le llaman en muchas partes de México. Un buen tip es que si vienes aquí y tienes frío, lo mejor que puedes hacer es acercarte al tronco del pastor y así te sientes calientito, estás en el mejor lugar de la casa para disfrutar de unos buenos tacos. Estos tacos son primos lejanos del kebab turco, aunque aquí el cordero es reemplazado por rica carne de cerdo adobado en una pasta de chiles, vinagre, achiote, pimienta, piña, cebolla y ajo, entre muchos otros ingredientes. Miren qué bien surtidito está, tiene esa buena salsita, tiene la suficiente cantidad de carne como para hacer hasta 2 tacos. Desde el primer día que los probé, saben exactamente igual de buenos. Es el sabor que le ponen, el amor que le ponen. Algo tienen que los hace riquísimos. Claro que no solo de adobada vive el hombre, y en esta taquería también ofrecen cortes un poco más arriesgados para el comensal novel. Sin embargo, esos cortes son los favoritos de mi esposito. Amigos, mirad esa carne blandita estofada que es la lengua. Es uno de los muchos cortes típicos que uno puede encontrar en una taquería de verdad en la calle. También puedes pedir cabeza, puedes pedir ojo, puedes pedir seso. Son cortes que no hay que dejar de probar. Claro que hasta que uno no ha probado todo eso, no puedo decir que le gustan los tacos, porque ahí está la magia de verdad, os lo aseguro. Y bueno amigos, eso es todo, estoy súper satisfecha y la verdad es que esas son de mis 5 taquerías favoritas de Tijuana, pero si ustedes tienen alguna otra que tal vez se me ha olvidado o que todavía no conozca, déjenmela saber aquí en los comentarios. Gracias a Keds por patrocinar este video, por ayudarnos a ir de una taquería a otra. La verdad es que si vieron, hemos caminado un montón, pero no siento nada, o sea, mis zapatos están súper cómodos. Eso ayudó bastante para que siguiéramos en nuestra aventura taquera. Si les interesan los estilos de los zapatos que vieron o algunos otros Keds, pueden encontrarlos todos en Shoe Carnival, les voy a dejar el link en la descripción. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Hay que descansar esta pancita para seguir viéndonos en otra aventura de La Cookette. Adiós.